El dulce aroma del azúcar y la levadura flotaba en la pequeña panadería de Scarlett, llenando cada rincón de calidez. Este era su pequeño mundo, acogedor, tranquilo y completamente suyo. Pero hoy algo parecía diferente. Su mano se posó ligeramente sobre su vientre. Una suave curva comenzaba a vislumbrarse bajo el delantal salpicado de flores. Una pequeña vida crecía dentro de ella. Iba a ser madre. La alegría brotó en su pecho. Y sin embargo, el miedo se coló junto a ella porque sabía que tendría que pasar por todo eso sola. Al igual que siempre había estado sola durante los últimos 20 años, quería compartir este momento con alguien. Sacó su teléfono, tomó una foto rápida de su vientre en crecimiento y escribió apresuradamente: Ann, mira esto. El pequeño pastel en el horno ha comenzado a crecer. Luego pulsó enviar. Un gesto sencillo, inofensivo, salvo que no sabía que lo había enviado al número equivocado. Al mismo tiempo, en Nueva York, Vincent Romano estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de reuniones en la planta 50 de un ático. La sala estaba fría. Hombres vestidos con trajes negros permanecían inmóviles como estatuas. Nadie se atrevía a hablar sin permiso. Porque Vincent no era un hombre corriente, era un jefe. Era la oscuridad, era el poder. Su teléfono privado se iluminó. Lo cogió. Sus ojos se deslizaron por la pantalla, y entonces el tiempo pareció detenerse. Una fotografía. Una mano delgada descansando sobre un vientre embarazado. Al fondo, una cocina desordenada cubierta de harina. No se veía el rostro, pero él podía sentirlo todo. La ternura, la fragilidad y la promesa de vida. En un solo latido, la imagen de su madre apareció en su mente. Ella había colocado una vez su mano sobre su vientre de la misma manera. Había sonreído de la misma manera antes de que se la arrebataran para siempre, junto con el hermanito al que nunca llegó a conocer. Vincent lo tenía todo: dinero, poder, respeto temeroso. Pero había una cosa que había anhelado y que nunca había poseído: una familia, un heredero, alguien a quien proteger. Y esta foto le parecía como si el destino le estuviera entregando algo destinado solo para él. Se levantó. La reunión aún continuaba. Todos se quedaron paralizados. No se molestó en mirar a nadie. Se acabó. Fuera. No necesitó levantar la voz para que toda la sala le obedeciera. Luego llamó a Marco. Encuentra este número. 5 minutos. Prepara el avión. Y luego escribió un mensaje. Scarlett esperaba un emoji alegre de Hannah, pero su teléfono se iluminó con unas palabras que hicieron que la sangre de su cuerpo se convirtiera en hielo. El coche llegará en 10 minutos. Te llevará a mi jet privado. Sube al coche. Tenemos que hablar. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como si quisiera salirse del pecho. ¿Quién era? ¿Cómo la habían encontrado tan rápido? No se trataba de un simple mensaje de texto por error. Era alguien con un enorme poder. Su primer instinto fue huir, pero entonces miró su vientre. Si huía, ¿esa persona la encontraría de todos modos? ¿Estaría a salvo su hijo? Ya había perdido demasiado en su vida. No podía perder también a este bebé. Cerró la puerta de la panadería con manos temblorosas. Envió rápidamente un mensaje de texto a Hannah. Si no sabes nada de mí en 24 horas, llama a la policía. Un Mercedes negro brillante llegó justo a tiempo, como una pantera negra en la noche. Y cuando se subió al coche, no sabía si era el mayor error de su vida o el comienzo de una aventura que nunca se había atrevido a soñar. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta para apoyar el canal. Comparte esto con el amigo que necesita creer en el amor. Y suscríbete ahora para no perderte historias que llegan al corazón como esta. El Mercedes se deslizó suavemente por las familiares calles de Boston, la misma carretera que Scarlett había recorrido miles de veces. Pero hoy todo parecía extrañamente desconocido. Los escaparates, las farolas, los rostros de los peatones en la acera, todo parecía pertenecer a otro mundo, un mundo del que ella estaba siendo arrancada. El conductor no dijo ni una sola palabra. Conducía como si ella no existiera, y tal vez para él realmente no existía. Ella solo era un paquete que había que entregar en el lugar adecuado en el momento adecuado. 20 minutos más tarde, el coche se detuvo en un aeródromo privado.
No era el tipo de aeropuerto que Scarlett había visto en su vida. No había largas colas de gente, ni altavoces con anuncios, ni caos, solo silencio y un avión blanco plateado esperando en la pista como un pájaro gigante listo para engullirla en la oscuridad. Subió los escalones del avión con las piernas temblorosas. Una vez dentro, tuvo que parpadear varias veces para creer lo que estaba viendo. Cuero color crema, madera de nogal pulida, suaves luces doradas. Aquello no era un avión, era un palacio en el cielo. Una azafata con uniforme azul marino la recibió con una sonrisa. La sonrisa era demasiado perfecta, demasiado profesional, como si la hubiera esbozado miles de veces antes para miles de personas. Bienvenida. Por favor, tome asiento. El jefe nos ha dado instrucciones de que la atendamos muy bien. Si necesita algo, solo tiene que pedirlo. Scarlett se hundió en un asiento de cuero que parecía tan suave como una nube. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Sus manos agarraban con fuerza su pequeño bolso, lo único que había traído consigo de su antigua vida. La azafata le trajo un vaso de zumo de naranja natural y un plato de pan caliente. El jefe dijo, «Estás embarazada. Tienes que comer bien». Scarlett se quedó mirando el pan. El olor le resultaba familiar. Era como el de los panes que horneaba cada mañana. Pero no podía tragar. Se le hizo un nudo en la garganta. El avión despegó. Scarlett miró por la ventanilla y vio cómo Boston se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer bajo las nubes. Su pequeña panadería. El estrecho apartamento que había encima. Todo lo que tenía, todo lo que había construido con sudor y lágrimas durante 8 años. Ahora solo era un pequeño punto, y luego desapareció. Y en el vasto vacío del cielo, los recuerdos la invadieron como una inundación. Recordó a su madre, la imagen de las manos de su madre amasando la masa en su pequeña cocina cuando Scarlett tenía 6 años, el olor a canela y azúcar moreno, la sonrisa de su madre mientras le enseñaba a dar forma a las galletas con forma de estrella. Scarlett, mi pequeña, cada pastel es un mensaje de amor. Recuerda eso. Entonces su madre enfermó. Cáncer. 6 meses después, se había ido. Scarlett era demasiado pequeña para entender qué era la muerte. Solo sabía que su madre nunca volvería. Su padre se derrumbó después de eso. Empezó a beber. Bebía desde la mañana hasta la noche. Bebía hasta que ya no reconocía a su propia hija. 2 años después, se marchó, sin despedirse, sin explicación. Scarlett se despertó una mañana y encontró la casa vacía. Tenía 8 años. Luego vinieron los años en el orfanato. 7 familias de acogida. 7 veces la acogieron y luego la devolvieron. Como un objeto defectuoso que nadie quería quedarse. La cuarta familia fue la peor. La madre de acogida la miraba con ojos fríos todos los días. No mereces ser amada. Eres una carga. Nadie te quiere. Esas palabras se grabaron en el corazón de Scarlett como cicatrices que nunca sanaron. A los 18 años, se fue sola del orfanato, se adentró en el mundo, tuvo 3 trabajos a la vez, lavaba platos, servía mesas, limpiaba, dormía 4 horas por noche, ahorraba cada centavo. 8 años después, tenía su pequeña panadería, el único lugar que le pertenecía, el único lugar donde se sentía segura. Y ahora volaba hacia algún lugar, hacia alguien, un hombre que podía encontrarla en 5 minutos, un hombre con un jet privado y soldados silenciosos que se movían como fantasmas. Apoyó la mano sobre su vientre. El bebé que llevaba dentro dio una patada suave, como si le dijera que seguía allí. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Scarlett. Susurró con voz entrecortada, «Te protegeré. Pase lo que pase, te lo prometo». 2 horas más tarde, el avión aterrizó suavemente. La azafata sonrió. «Hemos llegado a Long Island, señora». Scarlett miró por la ventana. Un cielo gris, un mar gris y otro coche negro esperando en la pista. La puerta a un nuevo mundo se había abierto y no tenía más remedio que atravesarla. El coche negro se deslizó por la carretera perfectamente lisa. Scarlett se quedó quieta en el asiento trasero, mirando por la ventana sin ver realmente nada.
Su mente seguía dando vueltas con miles de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? ¿Cómo podía una foto equivocada llevar a todo esto? Entonces el coche se detuvo frente a una enorme puerta de hierro. Scarlett levantó la cabeza y se le cortó la respiración. La puerta tenía al menos 5 metros de altura y estaba forjada en hierro negro con intrincados motivos en forma de volutas. En el centro había un gran escudo con la letra R en dorado. Romano tragó saliva con dificultad. La puerta se abrió lentamente, como dándole la bienvenida, o más exactamente, como si la tragara por completo. El coche avanzó. Una larga avenida se extendía ante ellos, bordeada a ambos lados por antiguos robles. Sus troncos eran tan anchos que 3 personas no podían rodearlos con los brazos. Sus ramas se entrelazaban por encima de sus cabezas, formando una bóveda verde que cubría el cielo. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, proyectando bandas de brillo danzantes a lo largo de la carretera. Era de una belleza impresionante y al mismo tiempo aterradoramente solitario. El coche circuló durante casi 3 minutos antes de llegar al edificio principal. 3 minutos. Scarlett no podía ni imaginarlo. En Boston, su apartamento solo tenía 30 metros cuadrados. Aquí, solo el camino de entrada era tan largo como una manzana entera. Y entonces apareció la mansión. Scarlett tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba soñando. Aquello no era una casa, era un palacio. La piedra blanca brillaba bajo la puesta de sol. Docenas de ventanas altas reflejaban el sol como ojos que la observaban. Las columnas de estilo griego se erigían con solemne fuerza en la entrada principal. Detrás del edificio vislumbró el mar, agua gris plateada que se extendía hasta el horizonte. El coche se detuvo. El conductor le abrió la puerta. Scarlett salió, sus pies tocaron el suelo de mármol y se sintió más pequeña que nunca en su vida. Era una huérfana de Boston. Horneaba para sobrevivir. No pertenecía a ese lugar. No pertenecía a ese mundo. Las enormes puertas de roble se abrieron antes de que pudiera alcanzarlas. Apareció una mujer de mediana edad. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido en la parte posterior de la cabeza. Su rostro era severo, pero sus ojos transmitían una calidez que parecía extrañamente real. Vestía ropa negra sencilla, impecable y precisa, con la profesionalidad de alguien que había hecho este trabajo toda su vida. Bienvenida a la finca Romano. Soy Rosa, la ama de llaves. Su voz era baja y suave. Por favor, sígame. Scarlett asintió sin saber qué decir. Cruzó el umbral y el mundo interior la abrumó aún más que el exterior. El salón principal era enorme. El techo era altísimo y estaba pintado con frescos de ángeles y nubes. Una enorme lámpara de araña colgaba en lo alto, con miles de cristales que brillaban como lágrimas congeladas. A ambos lados había estatuas de piedra blanca, pinturas al óleo con marcos dorados y altos jarrones con flores frescas que superaban la altura de su cabeza. Rosa la condujo por un largo pasillo. El taconeo de Rosa resonaba en el suelo de piedra, rompiendo el silencio. Scarlett la seguía, con la mirada inquieta. Cada paso revelaba una nueva escena. Cada giro revelaba una nueva habitación. Se sentía como si estuviera deambulando por un museo. No, por un laberinto, un lujoso laberinto construido con dinero y poder. El jefe la verá más tarde, dijo Rosa sin volverse. Por ahora, necesita descansar. El jefe, repitió Scarlett en su mente, el hombre que la había arrastrado hasta allí, el hombre al que le pertenecía todo aquello, el hombre al que estaba a punto de enfrentarse. Su corazón latía más rápido. Apretó los dedos alrededor de su bolso, y dentro de ella, el bebé dio una pequeña patada, como para recordarle que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Rosa se detuvo ante una puerta de madera oscura al final del pasillo, llamó 2 veces suavemente y luego la abrió. La señorita Hayes ha llegado, señor. Luego se hizo a un lado para dejar entrar a Scarlett. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave pero definitivo, como el cerrojo de una jaula. Scarlett se quedó en la entrada, recorriendo la habitación con la mirada. Era una biblioteca,
pero no como ninguna otra que hubiera visto antes. Las estanterías llegaban hasta el techo y cubrían las 4 paredes. Miles de libros con lomos de cuero de todos los colores. Una escalera de madera se deslizaba a lo largo de las estanterías para alcanzar los volúmenes de arriba. En el centro de la habitación había un conjunto de sillones de cuero marrón cerca de una chimenea encendida. Las llamas parpadeaban, desprendiendo calor y un resplandor naranja dorado. Pero la habitación seguía pareciendo fría, un frío que no provenía de la temperatura, sino de otra cosa. Entonces lo vio. Vincent Romano estaba de pie junto a una gran ventana que daba al mar, de espaldas a ella. Llevaba un traje negro, perfectamente entallado, que se ajustaba a sus anchos hombros. Tenía el pelo negro peinado hacia atrás. Su postura era recta, como una espada. Incluso desde atrás, Scarlett podía sentir el poder que irradiaba. No era ruidoso, no era llamativo. Simplemente estaba ahí, pesado, aplastante, imposible de negar. Se dio la vuelta y Scarlett olvidó cómo respirar. Vincent Romano era mucho más alto de lo que había imaginado, quizás cerca de 1,90 metros. Su rostro parecía esculpido con líneas afiladas, una mandíbula cuadrada, una nariz recta, labios finos apretados en una línea firme e inflexible. Pero lo más llamativo eran sus ojos, grises, no de un gris pálido como el cielo invernal, gris oscuro como el acero templado, fríos, penetrantes, como si pudieran ver a través de la piel y leer cada pensamiento de su cabeza. En su ceja izquierda tenía una pequeña cicatriz de unos 2 centímetros de largo que atravesaba la curva de la ceja. Una vieja cicatriz curada hacía mucho tiempo, pero aún allí, como un recordatorio de un pasado que Scarlett no se atrevía a adivinar. Caminó hacia ella, con pasos firmes, lentos, controlados, como un lobo que avanza hacia su presa. Scarlett quería dar un paso atrás, pero sus pies parecían clavados al suelo. Solo podía quedarse allí, levantando la barbilla, tratando de no mostrar su miedo en el rostro. Él se detuvo a unos pasos de distancia. Esos ojos grises recorrieron su rostro hasta su vientre y luego volvieron a su rostro. Se prolongó un silencio, tan largo como un siglo. Eres panadera. Su voz era profunda y grave, como un trueno lejano. No era una pregunta, era una afirmación. Scarlett tragó saliva. Sí, ¿y quién eres tú? Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, diversión. No estaba segura. Desapareció demasiado rápido. Soy Vincent Romano y me enviaste una foto por error. El calor invadió el rostro de Scarlett. Fue un accidente. Quería enviársela a mi amiga. Borraré tu número y podemos olvidar esto. No hay accidentes, Vincent la interrumpió, con voz tranquila pero decisiva. Solo el destino. Scarlett parpadeó. ¿El destino? ¿De qué estás hablando? Vincent no respondió de inmediato. Se dio la vuelta y se dirigió a la chimenea, donde se quedó de pie observando las llamas durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Seguía siendo grave, seguía siendo fría, pero había algo más en ella, algo más profundo que Scarlett no sabía nombrar. El bebé que llevas, ¿quién es el padre? La pregunta le cayó como una bofetada. Scarlett apretó los dientes. Eso no es asunto tuyo, responde. El silencio se prolongó de nuevo. Scarlett quería mentir, inventarse una historia, pero aquellos ojos grises parecían tener un hechizo que le arrancaba la verdad. Nadie, dijo con voz amarga. Él tiene esposa, tiene hijos. Me abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. No es digno. Es realmente, Vincent la miró. Y esta vez, Scarlett vio cómo se le tensaba la mandíbula. Algo peligroso brilló en sus ojos. Ira. ¿Hacia quién? Hacia ella. ¿O hacia el hombre que la abandonó? Bien, dijo, porque a partir de ahora yo seré el padre del bebé. Scarlett pensó que había oído mal. ¿Qué has dicho? Vincent se acercó, cada paso como un golpe de tambor. Se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía percibir el leve aroma a sándalo y cuero que desprendía. El mundo exterior es peligroso, Scarlett. Por primera vez, pronunció su nombre, especialmente para alguien que ahora está conectado conmigo. Tú me enviaste esa foto.
Me dejaste ver a ese bebé, y ahora perteneces a mi mundo. Yo no pertenezco a nadie. Scarlett levantó la barbilla y lo miró fijamente a los ojos. No puedes retenerme aquí. Vincent la miró fijamente durante un largo momento. Luego, la comisura de sus labios se elevó ligeramente. No era una sonrisa, solo la sombra de una, como si su valentía le divirtiera. El bebé es mi futuro, dijo, con cada palabra clara e inquebrantable. Te quedarás aquí bajo mi protección, no como prisionera, sino como invitada de honor. A los invitados de honor no se les obliga, a los invitados de honor se les mantiene a salvo, respondió Vincent inmediatamente. A cualquier precio. Se volvió hacia la puerta, dando por terminada la conversación sin necesidad de su consentimiento. Pero antes de marcharse, se detuvo y habló sin mirar atrás. Rosa te llevará a tu habitación. Descansa. Necesitarás fuerzas. Una pausa para el bebé. La puerta se cerró. Scarlett se quedó sola en la biblioteca, con el fuego aún crepitando y el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a ver aquellos ojos grises en su mente y se dio cuenta de algo. No solo había visto frialdad en ellos, también había visto soledad, profunda como un abismo y un ansia por algo que él mismo no se atrevía a admitir. Rosa llevó a Scarlett a la habitación preparada para ella justo después de la reunión con Vincent. Y cuando se abrió la puerta, Scarlett tuvo que admitir que, si aquello era una prisión, era la prisión más lujosa del mundo. La habitación era tan grande como todo su antiguo apartamento en Boston, con una cama king size con sábanas de color crema, suaves como nubes, cortinas de terciopelo rojo oscuro que caían desde un techo imposiblemente alto y un sofá junto a una gran ventana con vistas al mar. Un baño privado con una bañera de mármol y un armario ya lleno de vestidos, todos de su talla exacta, como si alguien lo hubiera preparado todo de antemano, como si supieran que ella vendría. Esa primera noche, Scarlett no pudo dormir. Se tumbó en una cama que era demasiado grande, mirando al techo, escuchando las olas romper contra las rocas lejanas. Pensó en su panadería. ¿Quién abriría las puertas ahora? ¿Quién necesitaría la masa? ¿Quién hornearía el pan para el señor Harold? Pensó en Hannah. Su amiga probablemente estaría muy preocupada. Habían pasado 24 horas. ¿Habría llamado Hannah a la policía? ¿La encontraría la policía? ¿O era ese hombre tan poderoso que ni siquiera la policía podía tocarlo? Al segundo día, Scarlett intentó abrir la ventana. Estaba cerrada con llave. Intentó abrir la puerta del balcón. Cerrada. Caminó por el pasillo, buscando una salida, o al menos un teléfono, pero con cada paso que daba, alguien estaba siempre detrás de ella. No abiertamente, sin amenazar, simplemente allí. Hombres con trajes negros y pequeños auriculares, apostados en cada esquina del pasillo, cada escalera, cada puerta. No le impedían caminar, solo observaban, y eso era aún más aterrador. Le traían la comida a su habitación a la hora, 3 veces al día. No era comida normal, eran comidas preparadas específicamente para una mujer embarazada. Verduras de hoja verde, proteínas, fruta fresca, leche, vitaminas, todo lo que necesitaba para el bebé, todo lo que no podía rechazar, aunque quisiera, porque por mucho que odiara a ese hombre, no podía dejar que su hijo pasara hambre. Al tercer día, una mujer de mediana edad, con bata blanca, vino a verla. Se presentó como la doctora Catherine Wells, la obstetra privada que Vincent había contratado. Examinó a Scarlett cuidadosamente, le tomó la presión arterial, le comprobó el pulso y le hizo una ecografía al bebé. Todo estaba bien. El bebé estaba sano y se desarrollaba exactamente como debía para la semana de gestación. La doctora Wells sonrió y le dijo a Scarlett que necesitaba más descanso, una mejor alimentación y menos estrés. Scarlett casi se echó a reír. Menos estrés mientras la retenía allí un jefe de la mafia. Al cuarto día, Scarlett encontró un teléfono de escritorio en una pequeña oficina al final del pasillo. Su corazón se aceleró cuando levantó el auricular, pero no había tono de llamada. Era una línea interna. Solo podía llamar dentro de la finca.
Intentó marcar el número de Hannah. No había señal. Intentó llamar a la policía. La línea estaba bloqueada. Dejó el auricular con las manos temblorosas. Estaba completamente aislada del mundo exterior. Vincent Romano no necesitaba encerrarla en un sótano oscuro. No necesitaba encadenarla a una pared. Solo tenía que colocarla en un palacio lleno de todas las comodidades. Luego cerrar todas las puertas. Una jaula dorada, hermosa, lujosa, pero aún así una jaula. Y Scarlett era el pájaro atrapado dentro de ella. Se paró junto a la ventana de su habitación, mirando al mar. El agua gris se extendía hasta el horizonte. La libertad estaba allí, justo al otro lado del cristal, pero no podía tocarla. Apoyó la mano sobre su vientre, sintiendo al bebé que crecía en su interior. Susurró, con la voz cargada de emoción, «Encontraré una manera. Te prometo que encontraré una manera de sacarnos de aquí». Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, supo que era una promesa que no estaba segura de poder cumplir. Porque aquel hombre no solo tenía dinero y poder, tenía algo mucho más peligroso. Paciencia, la capacidad de esperar y una determinación férrea que ella había visto en esos ojos fríos y grises. Vincent Romano había decidido que ella pertenecía a ese lugar, y lo que Vincent Romano decidía, lo conseguía a cualquier precio. En la mañana del quinto día, Rosa llamó a la puerta de Scarlett más temprano de lo habitual. Scarlett estaba sentada junto a la ventana, mirando al mar con los ojos vacíos. Apenas había dormido en las últimas noches. Las ojeras bajo sus ojos se hacían cada vez más profundas. Su espíritu se estaba agotando lentamente dentro de esta jaula dorada. «Señorita Hayes, por favor, acompáñeme», dijo Rosa. Su voz seguía siendo severa, pero había algo diferente en ella. Un destello de calidez, un atisbo de expectación. Scarlett no preguntó a dónde iban. Había aprendido que preguntar era inútil. En esta finca no tenía derecho a elegir. Simplemente se levantó y siguió a Rosa por los largos pasillos. Bajaron a una planta inferior, atravesando zonas en las que Scarlett nunca había estado antes. Por fin, Rosa se detuvo frente a unas puertas dobles de color blanco. Crema. Se volvió hacia Scarlett y por primera vez, Scarlett vio una leve sonrisa en sus labios. «El jefe quiere que veas esto». Rosa abrió las puertas y Scarlett se quedó paralizada. Era una cocina. No, era el paraíso de un panadero. La luz del sol matutino se colaba por los grandes ventanales, iluminando toda la estancia. Las paredes estaban pintadas de un color crema pálido, cálido y suave. Las encimeras eran de mármol blanco brillante, pulido hasta el brillo, y sobre ellas se encontraban las cosas con las que Scarlett solo se había atrevido a soñar. Una batidora profesional de color rojo cereza, un horno doble con panel de control digital, moldes para hornear de todas las formas y tamaños, desde pequeños moldes para tartaletas hasta moldes para pasteles de boda de varios pisos, cortadores de masa, batidores, cucharas medidoras, termómetros, mangas pasteleras. Todo nuevo, reluciente, esperando a ser utilizado. Scarlett entró como si estuviera caminando en un sueño. Sus dedos temblorosos tocaron la batidora. Era el modelo que había deseado durante años, el que nunca había podido permitirse. Se volvió hacia las estanterías de ingredientes y se le hizo un nudo en la garganta. Harina importada de Francia, azúcar moreno de Mauricio, vainilla de Madagascar, chocolate belga, mantequilla de Normandía, canela de Salón. Cada ingrediente era el mejor, lo más caro que nunca se habría atrevido a imaginar para su pequeña panadería. Entonces vio la nota. Estaba sobre la encimera, junto a un ramillete de lavanda fresca. Era un pequeño trozo de papel escrito con una letra firme y decidida. Lo cogió y leyó. «Haz lo que te gusta». 7 palabras, sin firma, pero ella sabía exactamente de quién era. Vincent Romano, y de repente algo dentro de ella se rompió. Scarlett lloró. No por tristeza ni por miedo, sino por algo que no podía nombrar. En sus 27 años de vida, nadie había hecho nunca eso por ella. Nadie había visto realmente quién era. A nadie le había importado lo que ella amaba.
Sus familias de acogida solo querían que fuera callada y obediente. Marcus solo quería que fuera guapa y sumisa. Nadie le había preguntado qué quería ella. Nadie le había dado la oportunidad de ser ella misma. Pero este hombre, el hombre al que temía, el hombre que la retenía allí, había mirado esa foto tomada en una cocina cubierta de harina y había entendido. Había entendido que hornear no era solo su trabajo, era su alma. Era cómo se mantenía conectada con la madre que había perdido. Era cómo encontraba paz en una vida llena de tormentas. Rosa se quedó en silencio en la puerta, viendo llorar a Scarlett. No dijo nada, solo esperó. Finalmente, cuando Scarlett se secó las lágrimas, Rosa habló. «No es tan malo como crees», dijo Rosa en voz baja. «Simplemente no sabe cómo demostrarlo». Scarlett no respondió. Ya no sabía qué pensar. Odiaba que la mantuvieran allí. Odiaba haber perdido su libertad. Pero esta habitación, este regalo, la confundía. Sacudía los muros que había construido para protegerse. Dejó la nota, respiró hondo y comenzó. Cogió harina, azúcar y mantequilla. Los vertió en la batidora y escuchó el zumbido constante y familiar. El aroma de la mantequilla derretida se extendió por el aire, y por primera vez desde que había llegado allí, Scarlett sintió una pequeña paz. No era libertad, sino un remanso de tranquilidad en medio de la tormenta. Sus manos amasaban la masa, movimientos tan familiares que no requerían pensar. Y en su mente, la imagen del hombre de ojos grises seguía volviendo. Frío, misterioso, pero lo suficientemente perspicaz como para saber lo que ella necesitaba. ¿Quién era realmente? Scarlett no lo sabía, pero empezó a querer averiguarlo. Esa tarde, después de que la primera tanda de galletas saliera del horno, Rosa apareció en la puerta de la cocina. Miró las galletas doradas alineadas ordenadamente en la bandeja y algo suave brilló en sus ojos. Entonces habló. Su voz era tan tranquila como siempre. El jefe quiere que cene con él. A las 7 celos en el comedor principal. No era una invitación, era una orden. Scarlett lo entendió. Pero en lugar de sentir ira como en los primeros días, solo asintió con la cabeza. Quizás por la nueva cocina, quizás por esas 7 palabras en la nota, quizás porque estaba empezando a querer entender quién era realmente ese hombre misterioso. A las 7 en punto, entró en el comedor. Y, una vez más, la extravagancia de la finca Romano le robó el aliento. La sala era enorme, con un techo que se elevaba por encima de sus cabezas. Una larga mesa de roble tenía espacio suficiente para 20 personas, pero solo se habían dispuesto 2 cubiertos, uno en cada extremo. Docenas de velas brillaban en altos candelabros de plata, y sus llamas bailaban y se reflejaban en las paredes revestidas de madera oscura. En una de las paredes colgaba un enorme óleo que representaba el mar en una tormenta. Y en el extremo más alejado de la mesa, Vincent Romano esperaba sentado. Se levantó cuando ella entró, un gesto cortés que no esperaba de un jefe de la mafia. Llevaba el mismo traje negro que la primera vez que lo vio, pero sin corbata. Llevaba el cuello de la camisa ligeramente abierto, dejando entrever un poco la clavícula. Parecía un poco menos frío. Solo un poco. «Siéntate», dijo, con su voz grave resonando en la amplia sala. Scarlett tomó la silla que ya le habían acercado. Un sirviente apareció de algún lugar y sirvió vino tinto en la copa de Vincent y zumo de naranja en la de ella. Luego llegaron los platos: filete, puré de patatas, verduras asadas, ensalada, todo perfecto, todo caro y todo en silencio. El sonido de los cubiertos contra la porcelana era el único ruido en la sala. Scarlett intentó comer, aunque tenía poco apetito. Miró a Vincent a través de la luz de las velas. Comía despacio, con movimientos precisos y controlados. De vez en cuando la miraba, con esos ojos grises que no revelaban nada. El silencio se volvió sofocante. Al fin, Scarlett no pudo aguantar más. Dejó el cuchillo y lo miró directamente a los ojos. «¿Por qué?» Vincent dejó de comer. «¿Por qué? ¿Qué? Tengo que romper. ¿Por qué todo esto?», preguntó Scarlett, con la voz ya sin el temblor del primer día. «Esa cocina, esos ingredientes.
¿Por qué lo hiciste? No me conoces. Yo no te conozco. Somos desconocidos. Vincent la miró durante un largo rato. Luego dejó los cubiertos, se recostó en la silla y entrelazó los dedos. ¿Crees en el destino?, preguntó. Scarlett parpadeó. No esperaba una pregunta a cambio. Creo en el esfuerzo. El destino nunca me ha dado nada. Adiós. Algo brilló en los ojos de Vincent. Quizás diversión, quizás comprensión. Yo también solía pensar eso, dijo, que todo lo que tengo lo he conseguido por mí mismo, con fuerza, con voluntad, con sangre. Hizo una pausa y miró la llama de la vela más cercana. Pero luego hay cosas que suceden y que no se pueden explicar. Cosas que no están en el plan. ¿Te refieres a esa foto? Me refiero a ti, dijo Vincent, mirándola de nuevo, con una mirada más intensa, más profunda. Toda mi vida. Construí un imperio. Dinero, poder, respeto temeroso. Pero no tengo a nadie a quien entregárselo. Ni familia, ni heredero, ni futuro. Se inclinó hacia adelante. Entonces enviaste esa foto. Una foto de un número desconocido. Una mujer a la que nunca había visto. Un bebé con el que no tenía nada que ver. Pero cuando miré esa foto, lo supe. Supe que era lo que había estado buscando. Scarlett negó con la cabeza. El bebé no es tuyo. El bebé será mío, dijo Vincent con voz firme. Si tú lo permites, las palabras quedaron suspendidas en el aire. Scarlett no supo cómo responder. Buscó engaño en sus ojos grises. Cálculo. Pero solo vio algo que la sorprendió. Sinceridad. Áspera y torpe, pero sincera. La cena terminó en silencio. Pero no era el silencio tenso de antes. Era el silencio de dos personas que intentaban entenderse. Cuando Scarlett se levantó para marcharse, Vincent habló. Tus galletas, dijo Rosa, están muy buenas. Scarlett se volvió, sorprendida. ¿Las has probado? Vincent no respondió. Solo la miró con una leve sonrisa en los labios. No era una sonrisa, pero casi. Y mientras Scarlett salía del comedor, se dio cuenta de algo. Ya no le tenía miedo a ese hombre. Empezaba a sentir curiosidad por él. Esa noche, Scarlett no pudo dormir. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Las palabras de Vincent resonaban en su mente. El bebé será mío si tú lo permites. Lo había dicho como si le propusiera un trato comercial. Pero en esos ojos grises, ella había visto más que eso. Había visto hambre, soledad y un dolor que él intentaba ocultar. Cerca de las 2 de la madrugada decidió bajar a la cocina, no a la nueva cocina que Vincent le había dado, sino a la cocina principal de la finca, donde el chef preparaba las comidas cada día. Solo quería un vaso de leche caliente. Quizás eso la ayudaría a dormir. Pero cuando abrió la puerta, no estaba sola. Vincent estaba sentado a la mesa de piedra en el centro de la cocina, con un vaso de whisky ámbar delante de él. No llevaba su traje habitual, solo una camisa negra con las mangas remangadas y el cuello abierto. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él más de una vez. Levantó la vista cuando la oyó y sus ojos grises se abrieron un poco. ¿No puedes dormir?, preguntó. Scarlett negó con la cabeza. Tú tampoco, respondió Vincent. Solo la miró y luego empujó con el pie la silla que tenía enfrente. Una invitación que no necesitaba palabras. Scarlett dudó un segundo y luego se sentó. La cocina estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y la suave brisa del mar fuera de la ventana. Se levantó para coger un vaso de leche de la nevera, lo calentó en el microondas y volvió a sentarse. Se miraron, cada uno con una bebida en la mano, bajo la tenue luz de la cocina a medianoche. Dijiste que llevabas 20 años sola, dijo Vincent, con la voz más baja de lo habitual. Cuéntame, dijo Scarlett, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Nadie le había preguntado eso nunca. Nadie había querido saberlo. Bajó la mirada hacia la leche, apretando los dedos alrededor de la taza caliente. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Comenzó, con una voz apenas audible. Cáncer. Luchó durante 6 meses, pero no ganó. Yo era demasiado pequeña para entenderlo.
Solo sabía que un día estaba aquí y al día siguiente ya no estaba. Vincent permaneció en silencio. No la interrumpió. No sintió lástima por ella. Solo la escuchó. Mi padre se derrumbó después de eso. Empezó a beber. Bebía tanto que se olvidó de que tenía una hija. 2 años después se marchó. No dijo ni una palabra. No dejó nada atrás. Me desperté y la casa estaba vacía. A los 8 años me enviaron a un orfanato. Scarlett hizo una pausa y respiró hondo. Los recuerdos dolorosos volvieron a ella como una inundación. Pero continuó. Quizás porque la noche facilitaba la sinceridad. Quizás porque la mirada de Vincent no juzgaba. Quizás porque había guardado esas cosas en su interior durante demasiado tiempo. 7 familias, dijo. Verás, 7 familias me acogieron durante 10 años. Cada vez pensaba que sería mi hogar. Cada vez me devolvían. La primera familia dijo que era demasiado callada. La segunda dijo que era demasiado cara. La tercera dijo que querían un niño más pequeño. Ahora lo entiendo. Se detuvo, con la voz temblorosa. La cuarta familia fue la peor. La madre de acogida me odiaba. No me pegaba, no le hacía falta. Sus palabras eran lo suficientemente afiladas como para destrozarlo todo. Todos los días me decía que era una carga. Decía que nadie me quería. Decía que no merecía amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no se las secó. Yo tenía 12 años. Le creí. Creí que había algo malo en mí, que había nacido como algo que nadie quería tener. Impulsivo, Vincent dejó su whisky, apretó el puño sobre la mesa, los nudillos se le pusieron blancos, apretó la mandíbula, pero siguió sin hablar. Cuando cumplí 18 años, dejé el orfanato. Tenía 3 trabajos, dormía 4 horas por noche y ahorraba cada centavo. 8 años después, tenía mi panadería, el primer lugar que realmente me pertenecía. Scarlett levantó los ojos hacia Vincent. Entonces conocí a Marcus. Pensé que por fin alguien me quería, pero él también se fue, como todos los demás. Mientras el silencio se prolongaba, Scarlett se sintió vacía después de decirlo todo, como si alguien le hubiera drenado toda la sangre del cuerpo. Entonces Vincent habló. Su voz era baja, firme y llena de algo que ella no esperaba. Estaban equivocados, dijo. Todos ellos estaban equivocados. Scarlett parpadeó, con las lágrimas aún pegadas a las pestañas. No es que tú no seas digna, dijo Vincent. Ellos no eran dignos de tenerte. La miró, y sus ojos grises ya no eran fríos. Llevaban un fuego lento y ardiente. Eres más fuerte de lo que pensaban, más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a todo y sigues aquí. Su mano se extendió sobre la mesa y tocó la de ella ligeramente, solo por un segundo. Cálida. Luego se retiró. Scarlett no habló. No podía. Pero en su pecho algo comenzó a derretirse. Las paredes que había construido durante 20 años comenzaron a resquebrajarse. Y el hombre sentado frente a ella, al que había considerado un monstruo, fue la primera persona que le dijo que era digna. A la noche siguiente, Vincent fue a buscarla después de la cena. Se quedó en la puerta de la sala de estar, donde Scarlett estaba leyendo. Su postura era diferente. La frialdad habitual había desaparecido. En su lugar había vacilación, algo que ella nunca había visto antes en él. «Ven conmigo», le dijo. No era una orden, sino casi una invitación. Scarlett dejó el libro y lo siguió. Caminaron por pasillos familiares y luego giraron hacia una puerta por la que ella nunca había entrado antes. La habitación que había al otro lado era más pequeña que las demás de la finca, más íntima, más cálida, con una suave luz dorada. Junto a una ventana con vistas al jardín, había un piano de cola negro brillante. Sobre el piano había una fotografía con marco plateado. Scarlett se acercó y se le cortó la respiración. En la foto había una mujer, hermosa de una manera que conmovía, con una larga melena negra que le caía sobre los hombros, ojos cálidos y gentiles, y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Pero lo que Scarlett no podía dejar de mirar era el vientre de la mujer. Estaba embarazada, pensó, y posó su mano suavemente sobre la curva redondeada.
exactamente como había hecho Scarlett en la foto que envió por error. Mi madre, dijo Vincent, con una voz más baja de lo habitual. Lucía Romano. Se quedó de pie junto a ella, mirando la fotografía con una expresión que Scarlett nunca le había visto. No era fría, ni enfadada, sino de dolor, profundo, como una herida que nunca había cicatrizado. Esta foto fue tomada 2 semanas antes de que ella muriera, continuó. Estaba embarazada de 7 meses. Mi hermano menor, mi padre ya había elegido un nombre, Marco, como mi actual guardaespaldas. Mi padre le puso el nombre de mi hermano en su memoria. Scarlett se quedó quieta, temerosa de respirar demasiado fuerte. Podía sentir el peso de lo que él estaba a punto de decir. Vincent se acercó a un sillón cerca de la ventana y se sentó. No la miró. Miró hacia el jardín oscuro como si estuviera contemplando el pasado. Yo tenía 12 años esa noche, dijo, con voz baja, casi un susurro. Mi padre estaba fuera por negocios. Mi madre estaba en casa conmigo. Acabábamos de terminar de cenar. Ella estaba tocando el piano para mí. Tocaba maravillosamente. Todas las noches tocaba una nana para mi hermano, que estaba en su vientre. Se detuvo. Su mano agarró el brazo de la silla. Los nudillos se le pusieron blancos. Entonces, derribaron la puerta de una patada. 3 hombres irrumpieron en la casa con armas y máscaras negras. Eran de una familia rival. Querían enviar un mensaje a mi padre. La voz de Vincent temblaba ligeramente, pero continuó. Mi madre me empujó hacia una esquina. Se colocó delante de mí, protegiéndome. Tenía el vientre muy grande, pero se quedó allí, protegiéndome. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Scarlett. No se las secó. Se quedó allí, escuchando. «Los disparos», dijo Vincent, como si le estuvieran estrangulando. Oí los disparos. Entonces mi madre cayó. Cayó justo delante de mí. Sangre. Sangre por todas partes. En el suelo, en mis manos, en mi cara. Cerró los ojos como si intentara alejar la imagen, pero no pudo. Me arrastré hasta ella. La abracé. La llamé, pero no respondió. Se le quebró la voz. Sus ojos seguían abiertos, mirándome, pero sin ver nada. Tragó saliva con dificultad y el dolor en sus palabras era insoportable. Abracé a mi madre en ese charco de sangre durante 2 horas, hasta que mi padre llegó a casa y me apartaron de ella. Mis manos aún tenían la sangre de mi madre, la sangre de mi hermano. El silencio llenó la habitación. Scarlett no sabía qué decir. Ninguna palabra era suficiente. Ninguna palabra podía aliviar un dolor así. Perdí a mi madre esa noche, dijo Vincent, abriendo los ojos para mirar fijamente a la nada. Y perdí a mi hermano. Un niño que nunca llegó a nacer. Nunca llegó a llorar. Su primer llanto. Nunca llegó a saber que yo era su hermano. Se volvió para mirar a Scarlett. Sus ojos grises estaban llenos de angustia. Me preguntaste por qué hice todo esto. ¿Por qué tu foto me afectó de esa manera? Por eso. Scarlett se acercó. No pensó. Simplemente actuó por instinto. Se arrodilló junto a su silla y colocó su mano sobre la mano cerrada de él. Lo entiendo, susurró. Ahora lo entiendo. Vincent miró su mano sobre la suya. Pasó un largo momento. Entonces hizo algo que Scarlett no esperaba. Giró la mano y tomó la de ella. La apretó con fuerza, como si ella fuera un salvavidas en un mar oscuro. Durante 24 años no se lo he contado a nadie, dijo. A nadie, ni siquiera a Marco, ni siquiera a mi abuela. ¿Por qué contármelo a mí? Vincent la miró. En esos ojos grises, Scarlett vio algo. Lo reconoció. Una soledad como la suya, profunda, imposible de curar. Pero quizás se pueda compartir porque tú lo entiendes, dijo. Tú sabes lo que es la pérdida. Tú sabes lo que es el abandono. Tú no me miras como un jefe. Me miras como un hombre. Se sentaron en silencio. 2 personas con un pasado marcado por las cicatrices. 2 almas solitarias que se encontraron en la oscuridad, con las manos aún fuertemente entrelazadas. Y por primera vez, Scarlett ya no veía a Vincent Romano como el hombre que la retenía allí.
Lo veía como un niño de 12 años que sostenía a su madre ensangrentada. Un hombre que llevaba una herida que no había sanado en 24 años. Un corazón que ansiaba ser sanado. Después de aquella noche, Vincent le contó la historia de su madre. Algo entre ellos comenzó a cambiar. No de forma dramática ni repentina, solo en pequeñas cosas, miradas que se prolongaban un poco más, silencios que ya no se sentían pesados, cenas que ya no se sentían como obligaciones, sino que se convirtieron en algo que Scarlett esperaba con ilusión. Vincent seguía siendo el hombre poderoso y frío para el mundo exterior, pero con ella comenzó a abrirse poco a poco, como una puerta de hierro oxidada que se abre después de años cerrada. Una semana después de esa noche, durante la cena, Scarlett le habló de Marcus. No tenía pensado hacerlo, pero Vincent le preguntó y ella no pudo negarse. Es abogado, comenzó, con una voz más firme de lo que esperaba. Lo conocí en mi panadería. Venía a comprar pasteles todas las mañanas. Me sonreía, me hablaba, me hacía sentir vista. Ella soltó una risa amarga. 3 años. Lo amé durante 3 años. Pensé que por fin alguien quería quedarse conmigo. Pensé que tendría una familia. Vincent se quedó sentado, escuchando. Apretó la servilleta con la mano, pero no la interrumpió. Entonces me quedé embarazada. Continuó Scarlett. Estaba muy feliz. Pensé que él también lo estaría. Corrí a su oficina para contárselo. Y entonces lo vi. Su voz temblaba. Una foto familiar en su escritorio. Su esposa, 2 hijos, una niña y un niño. Tenía una familia. Durante 3 años, mientras me decía que me quería, tenía una esposa e hijos. Se oyó un crujir de dientes en el silencio. Scarlett levantó la vista y vio cómo cambiaba el rostro de Vincent. Su mandíbula se volvió rígida como una piedra. Sus ojos grises se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. La furia que se acumulaba allí la hizo temblar. ¿Cómo se llama?, preguntó Vincent, con voz baja y peligrosa. Vincent, ¿cómo se llama? Scarlett. Ella entendió lo que él quería. Entendió lo que pasaría si pronunciaba ese nombre. Con el poder de Vincent, Marcus Webb podría desaparecer de la faz de la Tierra con una sola llamada telefónica. Y una parte de ella, la parte que había sido herida, traicionada, desechada como basura, quería que eso sucediera. Pero ella negó con la cabeza. No lo hagas, dijo. No vale la pena. Te hizo daño y vivirá con ello, dijo Scarlett, mirando a Vincent a los ojos. Tiene esposa. Tiene hijos. Si le haces algo, esos niños perderán a su padre. Son inocentes. No quiero eso en mi conciencia. Vincent la miró fijamente durante mucho tiempo. Muchísimo tiempo. La rabia de sus ojos se calmó lentamente, sustituida por otra cosa. Respeto, sorpresa, como si ella le hubiera mostrado algo que él no esperaba. Eres mejor que él, dijo por fin. Mejor que todos ellos. Scarlett no respondió. Solo se sintió más ligera. Más ligera por haberlo dicho. Más ligera porque Vincent la había escuchado y más ligera porque él se había contenido por ella. En las cenas posteriores hablaron de otras cosas, del futuro, del bebé. Vincent le preguntó dónde quería dar a luz. Ella dijo que aquí estaba bien, siempre y cuando hubiera un buen médico. Él dijo que traería al mejor obstetra de la costa este. Ella se rió un poco y dijo que no era necesario ser tan extravagante. Él dijo que su bebé se merecía lo mejor. Su bebé, no el suyo. Por primera vez, él habló así. Y Scarlett se dio cuenta de que estaba dando un paso atrás, dándole espacio, esperando en lugar de exigir. Una noche se sentaron en la sala de estar después de cenar. Vincent le preguntó qué nombre quería ponerle al bebé. Scarlett no se lo esperaba. Si es niña, quiero llamarla Sofía, dijo. Significa sabiduría. Quiero que crezca inteligente, no tonta como su madre. Vincent no se rió. La miró con seriedad. No eres tonta, dijo. Simplemente crees en las cosas buenas. Eso no es debilidad. ¿Y si es un niño?, preguntó ella, tratando de cambiar de tema. Vincent se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, con una voz más suave de lo habitual, Lucas significa luz. Scarlett lo miró. ¿Has pensado mucho en esto? He pensado en muchas cosas.
respondió él, desde que llegaste. Sus miradas se cruzaron. Ninguno de los dos dijo nada más, pero en ese silencio, Scarlett sintió que algo cambiaba. La distancia entre ellos se acortó, no con palabras, sino con momentos como ese, con miradas, con preguntas cuidadosas, con nombres elegidos con delicadeza. La jaula dorada seguía allí, pero el pájaro que había dentro empezaba a olvidar que estaba atrapado. Una mañana Rosa se detuvo en la cocina mientras Scarlett amasaba la masa para una nueva tanda de pan. La ama de llaves se quedó un momento en la puerta, observando a Scarlett trabajar con expresión pensativa. Luego habló, con una voz más suave de lo habitual. «¿Sabes, a Lucía, la madre del jefe, también le gustaba hornear?» Scarlett levantó la vista, sorprendida. Rosa rara vez iniciaba conversaciones y rara vez mencionaba a la madre de Vincent. «Hacía un pastel de chocolate especial», continuó Rosa. «Una receta de la familia de su madre, de Sicilia. Cada cumpleaños, cuando el jefe era pequeño, Alsto hacía ese pastel». Rosa hizo una pausa y su mirada se volvió distante. «Desde que murió nadie ha vuelto a hacer ese pastel, y el jefe nunca ha permitido que nadie lo haga». Scarlett permaneció en silencio, con las manos aún apoyadas sobre la masa. Entendía lo que Rosa estaba diciendo y entendía por qué lo decía. «¿Esa receta?», preguntó Scarlett en voz baja. «¿La conoces?». Rosa la miró durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. «Vi a Lucía prepararla docenas de veces. Recuerdo cada detalle». Esa tarde, Scarlett cerró las puertas de la cocina y comenzó a preparar el pastel de chocolate. Siguiendo las instrucciones de Rosa, harina, azúcar, huevos, mantequilla y un chocolate siciliano oscuro que Rosa había buscado a propósito en el almacén de la finca. Scarlett siguió cuidadosamente cada paso. Batió los huevos hasta que quedaron ligeros y esponjosos. Derritió el chocolate al baño María. Incorporó la harina con delicadeza, con cuidado de no ser brusca. Vertió la masa en el molde, lo metió en el horno y se sentó a esperar. El aroma del chocolate y la vainilla se extendió por la cocina, dulce y cálido, como un abrazo. Cuando sacó el pastel, Scarlett optó por una decoración sencilla. Una capa brillante de ganache de chocolate y unas rodajas de fresas frescas. Contempló lo que había hecho, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. No sabía cómo reaccionaría Vincent. Quizá se enfadaría. Quizá pensaría que estaba profanando un recuerdo sagrado de su madre. Pero quería intentarlo de todos modos, por una razón que ni ella misma podía explicar. Esa noche, durante la cena, después de retirar el plato principal, Scarlett le indicó a Rosa que trajera el pastel. Vincent miraba su copa de vino, sin prestar atención. Entonces le colocaron el pastel delante. Levantó la vista y se quedó paralizado. Scarlett vio el momento en que lo reconoció. Sus ojos grises se agrandaron. Su mandíbula se tensó. Todo su cuerpo se quedó rígido. Miró fijamente el pastel de chocolate que tenía delante. El brillo suave del ganache, la forma sencilla y elegante en que había sido decorado. Y ella lo vio tragar saliva con dificultad. El silencio se prolongó. Scarlett contuvo la respiración. Había cometido un error. No debería haberlo hecho. Estaba presionando una herida que nunca había sanado. Pero entonces Vincent cogió el cuchillo, cortó un pequeño trozo y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, con los ojos cerrados, y cuando los volvió a abrir, estaban enrojecidos. No lloró. Vincent Romano no lloró, pero aquellos ojos grises estaban húmedos, brillando a la luz de las velas. Miró a Scarlett y no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Un asentimiento lento, cargado de significado. Era un agradecimiento, el mayor agradecimiento que un hombre como él podía ofrecer. No con palabras, sino con todo su corazón. Scarlett esbozó una pequeña sonrisa, con los ojos llorosos. Terminaron el pastel en silencio. Pero fue el silencio más cálido que jamás había conocido. Al día siguiente, Rosa anunció que había llegado una visita. No era una visita cualquiera, sino Teresa Romano, la abuela de Vincent, la mujer más poderosa de la familia desde la muerte de don Alessandro.
Teresa tenía 68 años, pero aún conservaba la elegante belleza de su juventud. Su cabello era de un plateado puro, recogido en un moño alto. Su espalda era perfectamente recta. Sus ojos eran afilados como cuchillas. Entró en la finca como una reina que regresa a su reino. Y cuando esos ojos se posaron en Scarlett, ésta sintió como si la estuvieran examinando hasta los huesos. Así que esta es la chica que mi nieto se ha tomado tantas molestias en traer a casa, dijo Teresa, con una voz que no era nada cálida. La chica Baker de Boston. Scarlett levantó la barbilla. No la saludó. No hizo ninguna reverencia. Simplemente miró a los ojos a la poderosa anciana y dijo, «Sí, soy Scarlett Hayes, y no he venido aquí porque quisiera». Una chispa de sorpresa brilló en los ojos de Teresa. Luego soltó una risa suave y seca. «Valiente, bien. Odio a la gente débil». Se sentaron a tomar el té en la sala de estar. Teresa le preguntó a Scarlett sobre todo, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre Marcus, sobre el bebé. Scarlett respondió con sinceridad. No ocultó nada, no adornó la verdad. La anciana escuchaba, asintiendo con la cabeza, a veces frunciendo el ceño, a veces sonriendo. Al final de la conversación, Teresa se puso de pie. Se colocó frente a Scarlett y la miró de arriba abajo una vez más. Luego puso una mano sobre el hombro de Scarlett y su voz se suavizó. Mi nieto nunca ha mirado a nadie así, en toda su vida. Tú has hecho lo que todo este imperio no ha podido hacer. Le has hecho sonreír. Scarlett no sabía qué decir. Bienvenida a la familia, hija mía, dijo Teresa. Cuida de él y del bebé. Fin de la cita. Cuando la anciana se marchó, Scarlett se quedó junto a la ventana, viendo cómo el coche negro desaparecía al final del largo camino. Apoyó la mano sobre su vientre y por primera vez se preguntó, quizás esto no era una jaula de oro. Quizás este lugar se estaba convirtiendo poco a poco en mi hogar. Tras la visita de Teresa, la vida en la finca Romano comenzó a adquirir un ritmo que Scarlett no esperaba sentir tan familiar tan rápidamente. Por las mañanas, se levantaba temprano y bajaba a hornear. El aroma de la mantequilla derretida y el azúcar moreno caramelizado se extendía por la mansión, despertando a todos con más suavidad que cualquier despertador. Rosa le dijo que desde que Scarlett había llegado, la finca tenía el sabor de la vida. Ya no se sentía fría como un museo. Por las tardes, Scarlett solía pasear por el jardín. Vincent le permitía salir. Ahora, siempre que alguien la acompañara, ya no se sentía prisionera. Los altos muros ya no le parecían una cárcel. Le parecían un escudo que la protegía a ella y al niño que llevaba dentro del peligroso mundo exterior. Al menos, eso era lo que empezaba a creer. Pero su momento favorito era la noche. Todas las noches, después de cenar, se sentaban en la pequeña sala de estar junto a la biblioteca. La habitación era acogedora, con una chimenea siempre encendida. Vincent se sentaba en su sillón habitual, leyendo gruesos informes sobre los negocios de la familia. Scarlett se sentaba en el sofá frente a él, con las piernas recogidas, una novela en las manos y una taza de té caliente a su lado. No hablaban mucho, pero el silencio ya no le dolía. Se había convertido en algo relajante, como si se conocieran de toda la vida. A veces, Scarlett levantaba la vista y veía que Vincent la observaba. Él no apartaba la mirada. Ella tampoco. Se miraban a los ojos durante un momento. Luego compartían una pequeña sonrisa y volvían a lo que estaban haciendo. Eran pequeños momentos, pero se acumulaban como gotas de agua que se filtran por una grieta, derribando poco a poco los muros que ambos habían construido alrededor de sus corazones. Una semana más tarde, Vincent sugirió que prepararan una habitación para el bebé. Scarlett se sorprendió. Pensó que le encargaría esa tarea a Rosa o contrataría a un diseñador profesional, pero Vincent dijo que quería hacerlo él mismo y que quería que ella lo hiciera con él. Pasaron toda una tarde en la habitación vacía junto al dormitorio de Scarlett. Vincent se puso una camisa de mangas remangadas y pintó las paredes de un verde menta pálido con sus propias manos. Scarlett eligió las cortinas, la ropa de cama
y los pequeños cuadros enmarcados para las paredes. Discutieron sobre dónde colocar la cuna. Vincent quería ponerla junto a la ventana para que el bebé tuviera luz. Scarlett quería alejarla de la ventana por miedo a las corrientes de aire. Al final llegaron a un acuerdo y la colocaron en el centro de la habitación, lejos tanto de la ventana como de la puerta. Cuando terminaron la habitación, se quedaron uno al lado del otro, contemplando lo que habían creado. Una cuna blanca con un fino dosel, una pequeña cómoda llena de ropa para recién nacidos, un gran osito de peluche sentado en la esquina, que Vincent había conseguido de algún modo sin que ella supiera dónde. La luz del sol de la tarde llenaba la habitación, cálida y esperanzadora. «Precioso», susurró Scarlett. «Sí», dijo Vincent. Pero él no estaba mirando la habitación, la miraba a ella, sus manos se tocaron. Scarlett no sabía quién había extendido la mano primero. Quizás ambos a la vez. Sus dedos se entrelazaron, con naturalidad, como si estuvieran hechos para ello. Cálidos, firmes, y ninguno de los dos se apartó. Se quedaron en silencio. Dos sombras sobre una pared verde menta, con las manos entrelazadas, y algo creció entre ellos. Sin ruido, sin prisas. Simplemente estaba ahí, como el fuego de la chimenea cada noche, ardiendo lentamente, pero lo suficientemente cálido como para derretir cualquier tipo de hielo. Scarlett miró sus manos unidas y luego levantó los ojos hacia Vincent. En esos ojos grises ya no veía frialdad, veía otra cosa, algo suave, algo que esperaba. Y se dio cuenta de que su corazón latía más rápido. No por miedo, sino por algo completamente diferente. Esa noche había luna llena. La luz plateada de la luna se filtraba por las grandes ventanas de la sala de estar y se mezclaba con el cálido resplandor de la chimenea, creando una luz extraña, mitad fría, mitad cálida, como su relación. Scarlett se sentó en el sofá, como siempre, pero esa noche no estaba leyendo. Se sentó en silencio, con la mano sobre el vientre, sintiendo cómo se movía el bebé dentro de ella. El bebé había estado dando más patadas esas últimas noches, más fuertes, como si también pudiera sentir que algo estaba cambiando. «El bebé está dando muchas patadas esta noche», dijo Scarlett por fin, rompiendo el silencio. «Quizás le gusta sentarse junto al fuego con nosotros». Vincent dejó su informe sobre la mesa. La miró a ella y luego a su vientre durante un momento, algo poco habitual en él. La vacilación se apoderó del rostro de un hombre que siempre parecía seguro de sí mismo. Entonces hizo algo que ella no esperaba. Se levantó, se acercó y se arrodilló frente a ella sobre la gruesa alfombra. Scarlett contuvo la respiración. Vincent se arrodilló allí, no por debilidad, sino por reverencia, como ante una reina, con sus ojos grises elevados hacia los de ella, profundos y llenos de algo que ella nunca había visto antes en él. Hambre, miedo y esperanza. «¿Puedo?», comenzó, con la voz más áspera de lo habitual. «¿Puedo tocar?». Fin de la cita. La pregunta quedó suspendida en el aire. Scarlett entendió lo que le estaba pidiendo y comprendió que era la primera vez que Vincent Romano pedía permiso para algo. Este hombre daba órdenes. Este hombre exigía. Este hombre tomaba lo que quería. Pero con ella, con este bebé, estaba pidiendo. Le estaba dando el derecho a elegir. Scarlett asintió con la cabeza. No habló. No confiaba en su voz. Vincent levantó la mano y ella vio que le temblaba. Una mano que había empuñado armas. Una mano que había firmado contratos millonarios. Una mano que había aplastado a enemigos. Esa mano temblaba como una hoja al viento mientras se acercaba a su vientre. Colocó la palma allí con delicadeza, como si temiera romper algo precioso. El calor de su mano atravesó la fina tela y llegó a su piel. Scarlett sintió que su corazón se aceleraba. Y entonces sucedió. El bebé dio una patada fuerte y decisiva justo en el centro de la palma de Vincent. Él se sobresaltó. Todo su cuerpo reaccionó como si le hubiera atravesado una descarga eléctrica. Sus ojos grises se agrandaron, pasando rápidamente de su vientre a su rostro, y luego de nuevo hacia abajo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Está diciendo hola», susurró Scarlett,
con lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. Vincent no respondió. No podía hacerlo porque por primera vez en 24 años, desde la noche en que sostuvo a su madre ensangrentada, Vincent Romano lloró, no con sollozos, no en voz alta, solo con lágrimas silenciosas que resbalaban por las duras llanuras de su rostro, sobre la cicatriz de su ceja, por su mejilla, hasta su barbilla, cayendo sobre la mano que aún descansaba sobre el vientre de ella. «Está aquí», susurró con voz quebrada. «De verdad está aquí». Scarlett levantó la mano y la colocó sobre la de él, sobre su vientre. Entrelazó sus dedos con los de él, agarrándolos con fuerza, como si al soltarlos él fuera a desmoronarse. «Está aquí», repitió. «Y yo también estoy aquí». Vincent la miró. En esos ojos llenos de lágrimas, Scarlett lo vio todo. El niño de 12 años que perdió a su madre, el hombre solitario que había llevado esa carga durante 24 años y el poderoso jefe arrodillado ante una panadera de Boston, llorando por una pequeña patada de un niño aún no nacido. No necesitaba decir nada, ella lo entendía. Y bajo esa luna llena, junto al brillante fuego, dos almas solitarias finalmente se encontraron. Se quedaron así, Vincent arrodillado ante Scarlett, con las manos aún sobre su vientre, las manos de ella aún descansando sobre las de él. Las lágrimas habían cesado, pero sus rastros aún brillaban en sus pómulos a la luz del fuego. Nadie hablaba, nadie necesitaba hacerlo. Este silencio ya no era un vacío que pedía ser llenado. Era una conversación a través de los ojos, a través de la respiración, a través de los latidos del corazón que caían al mismo ritmo. Scarlett miró a los ojos grises de Vincent y, por primera vez, ya no eran fríos. Eran cálidos, cálidos como el fuego, cálidos como su mano sobre su vientre. Y en su profundidad se vio a sí misma, no a la huérfana abandonada, ni a la mujer traicionada, sino a alguien valorada, a alguien protegida, a alguien verdaderamente vista. Sus dedos se apretaron alrededor de su mano, inconsciente. Pero Vincent lo sintió. Levantó la mirada y la clavó en la de ella. La distancia entre ellos se acortó, no porque ninguno de los dos se moviera hacia adelante, sino como si una fuerza invisible los acercara. Vincent levantó la otra mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no lo hizo. No podía. Su mano le tocó la mejilla con la suavidad de una mariposa posándose en una flor. Su pulgar le rozó el pómulo, limpiándole una lágrima que ni siquiera se había dado cuenta de que había caído. «Scarlett», susurró su nombre. Una sola palabra. Pero la forma en que la pronunció la sacudió hasta lo más profundo, como si su nombre fuera una plegaria, una súplica, una promesa. Ella ladeó la cabeza y apoyó la mejilla en la palma de su mano. Cálida, segura. Esa era la sensación que había buscado toda su vida. La sensación de pertenecer a alguien. La sensación de estar en su lugar. Vincent se inclinó hacia ella lentamente. Tan lentamente, dándole todas las oportunidades para rechazarlo, para apartarse, para decir que no. Pero Scarlett no hizo nada de eso. En cambio, se inclinó hacia él también, respondiendo, aceptando, confiando. Sus labios se encontraron, suaves, temblorosos, como ver la luz por primera vez después de años de oscuridad. El beso no fue apresurado ni exigente. Fue una pregunta. ¿Puedo? Y una respuesta. Sí. Scarlett cerró los ojos, saboreó la sal de las lágrimas en sus labios. No sabía si eran suyas o de él, quizás de ambos. Sintió su cálido aliento mezclarse con el suyo. Sintió su mano en su mejilla, sosteniéndola como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando finalmente se separaron, frente con frente, sus alientos se entrelazaron. Vincent no abrió los ojos. Se quedó así, como si temiera que, al abrirlos, todo desapareciera, como si ella fuera solo un sueño y él despertara en una habitación fría y vacía, como todas las demás noches. «Scarlett», susurró de nuevo con voz llena de emoción, «no sé qué puedo prometerte, no sé qué nos deparará el futuro, pero hay una cosa que sé con certeza». Ella abrió los ojos. Se encontró con unos ojos grises que ahora la miraban con una sinceridad
que nunca había visto en nadie. Nadie tiene derecho a hacerte daño, dijo él. Cada palabra pesaba como un juramento de sangre. Nadie tiene derecho a asustarte. Nadie tiene derecho a tocarte a ti ni a este bebé. Si alguien lo intenta, quemaré todo su mundo. No era una declaración vacía. Scarlett lo sabía. Había visto quién era Vincent Romano. Había visto su poder, su crueldad, y sabía que cada palabra que decía era cierta. Lo haría. Podía hacerlo y no dudaría. Pero lo que la conmovió no fue la fuerza de ese juramento. Fue el temblor de su voz al pronunciarlo. El miedo a perderla. La ternura con la que la miraba. Lo sé, susurró ella. Era la primera vez que se dirigía a él desde la cercanía en lugar de desde la distancia. Confío en ti. Vincent cerró los ojos, con la frente aún apoyada contra la de ella. Exhaló un largo suspiro, como si por fin hubiera dejado atrás una carga que había llevado durante 24 años. Se quedaron allí sentados en silencio. El bebé que Scarlett llevaba en su interior dio una suave patada, como si también pudiera sentir ese momento. Sus manos permanecieron entrelazadas, frente con frente, y bajo la luna llena de aquella noche, dos almas que una vez se habían roto finalmente encontraron un lugar donde sanar. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en las más felices de la vida de Scarlett. Después de aquel primer beso junto a la chimenea, todo cambió entre ellos. Ya no había distancia ni barreras, solo dos personas que aprendían día a día a amarse. Vincent empezó a llamarla Scar, un tierno apodo que nadie le había puesto nunca, cuando se le escapó de los labios con esa cálida e inconfundible voz grave. Scarlett sintió que su corazón se derretía. Ya no era la chica Baker encerrada tras puertas cerradas, era la mujer de Vincent Romano. Todas las noches se sentaban junto a la chimenea, como de costumbre, pero ahora Scarlett ya no se sentaba frente a él. Se sentaba a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro y los dedos entrelazados con los de él. Vincent leía sus informes con una mano y con la otra mantenía la palma de la mano sobre el vientre de ella, sintiendo cada pequeño movimiento del bebé. A veces se inclinaba y le besaba el pelo, con suavidad, con naturalidad, como si hubieran pertenecido el uno al otro toda la vida. Hablaban de nombres para el bebé. A Scarlett todavía le gustaba Sofía si era niña. Vincent seguía queriendo Lucas si era niño. Pero ahora, cuando pronunciaban esos nombres, lo hacían con esperanza, no como una posibilidad lejana. Lucas Romano, susurró Vincent una noche, acariciándole el vientre con la mano. Nuestro hijo, nosotros. Esa sola palabra hizo que Scarlett quisiera llorar de felicidad. Por las mañanas Vincent solía despertarse primero. Pero antes de irse, siempre le besaba la frente, le susurraba que durmiera un poco más y solo entonces se marchaba. Por las tardes, por muy ocupado que estuviera, pasaba al menos 1 hora en la cocina con ella, viéndola hornear, a veces probando la masa cruda y ganándose una reprimenda por parte de ella. Momentos ordinarios, momentos sencillos, pero para Scarlett lo eran todo. Sin embargo, en medio de esos días felices, empezó a sentir que algo iba mal. Vincent estaba cada vez más ocupado. Recibía más llamadas. Las reuniones a puertas cerradas se alargaban hasta bien entrada la noche. Algunas noches, cuando ella se despertaba a las 2 o 3 de la madrugada, él todavía no estaba en su habitación. Lo encontraba en la biblioteca, de pie junto a la ventana, mirando fijamente a la oscuridad, con el rostro tenso y la mandíbula apretada. ¿Pasa algo?, le preguntó una noche. Vincent se volvió y sus rasgos se suavizaron en cuanto la vio. Nada, solo trabajo. Vuelve a dormir. Pero Scarlett sabía que él le ocultaba algo. Veía cómo Marco, el guardaespaldas más leal de Vincent, le susurraba al oído cada vez que ella aparecía. Veía cómo dejaban de hablar cuando ella se acercaba. Veía la arruga de preocupación en la frente de Marco. Un hombre que solía ser imperturbable, ahora estaba más tenso que nunca. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo, escuchó accidentalmente un fragmento de conversación. «La familia Bulov se está mudando», dijo Marco, con voz baja y urgente. «Saben lo suyo». «Aumenta la seguridad», respondió Vincent, con voz aún fría.
Duplícala, triplícala si es necesario, que nadie se acerque a ella. Scarlett se quedó allí, con la mano en el vientre y el corazón latiendo con fuerza. La familia Bulov. Había oído ese nombre antes, en susurros dispersos, en las miradas preocupadas de Rose. Eran enemigos de la familia Romano y ahora sabían de ella. Esa noche, cuando Vincent la abrazó, sintió que sus brazos la apretaban más de lo habitual. Le besó el pelo más tiempo, la mantuvo más cerca, como si temiera que, si la soltaba, ella desapareciera. Vincent le susurró en la oscuridad, «Estoy aquí, no voy a ir a ninguna parte». Él no respondió, solo la abrazó con más fuerza, y dentro de ese abrazo, Scarlett podía sentir que se avecinaba una tormenta, solo que no sabía lo brutal que sería. Esa mañana, Vincent la besó más tiempo de lo habitual antes de marcharse. La abrazó con fuerza, con la cara hundida en su cabello, respirando ese aroma familiar como si intentara memorizarlo. «Tengo que ir a ocuparme de algo», dijo, con una renuencia que ella pudo percibir. «Marco estará aquí. Si pasa algo, llámame inmediatamente». Scarlett asintió, le besó en la mejilla y le dijo que no se preocupara. Ella estaba bien, siempre estaba bien. Pero cuando el coche negro que llevaba a Vincent desapareció por el largo camino de entrada, una extraña inquietud se apoderó de su pecho, una sensación que no podía explicar. Esa tarde, Scarlett estaba en la cocina, como siempre. Estaba haciendo tarta de manzana, el postre que Vincent había admitido una vez que le gustaba. El aroma de la canela y las manzanas caramelizadas llenaba la habitación, dulce y cálido. Mientras trabajaba, pensó en lo que Vincent le había dicho la noche anterior, sobre el futuro, sobre cómo la quería a su lado. No por el bebé, sino por ella, porque la amaba. Era la primera vez que utilizaba esa palabra, amor. Y Scarlett había llorado en sus brazos. Sonreía al recordar ese momento cuando, de repente, todo se sumió en la oscuridad. Se cortó la luz, la batidora se detuvo, las luces se apagaron. La cocina aún conservaba la luz del atardecer que entraba por las ventanas, pero el silencio repentino la hizo estremecerse. Scarlett se quedó paralizada, aún sosteniendo la batidora, escuchando. Algo iba mal. La finca Romano nunca se quedaba sin electricidad. El sistema de respaldo debería haber entrado en funcionamiento en cuestión de segundos. Pero pasaron los segundos, y más segundos. No pasó nada. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Marco», llamó, y su voz resonó en la cocina vacía. No hubo respuesta. Entonces oyó pasos. No eran los pasos familiares de Rosa ni del personal doméstico. Eran pasos pesados, lentos, deliberados, que se acercaban a ella. La puerta de la cocina se abrió. Marco estaba allí, con el rostro tenso y la pistola ya desenfundada. «Señorita Hayes, venga conmigo ahora mismo». «Ay». No terminó la frase antes de que otra puerta se abriera de golpe. Scarlett se giró y la sangre de sus venas se heló. Danny Cole estaba allí. Lo reconoció. Era uno de los hombres de Vincent. Lo había visto moverse por la finca, un rostro joven que parecía inofensivo. Pero ahora ese rostro era frío como la piedra, y en su mano había una pistola apuntándole directamente. «No te muevas, Marco», dijo Danny con voz plana. «Baja el arma o le disparo ahora mismo». Marco se quedó rígido, con una expresión de dolor en el rostro. Miró de Danny a Scarlett, apretando con fuerza el arma, pero sin atreverse a levantarla. Scarlett vio impotencia en los ojos del leal guardia. Estaba atrapado. Si actuaba, ella podría morir. Si no hacía nada, ella podría morir de todos modos. «¿Qué demonios estás haciendo, Danny?», espetó Marco. Danny soltó una risa amarga. «Haciendo lo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo. Ganar suficiente dinero. La familia Bulov paga muy bien a cualquiera que la traiga de vuelta». Sus ojos se posaron en Scarlett, recorriendo su rostro y su vientre. La mujer del jefe y el niño que llevaba dentro. «¿Tienes idea de cuánto pagan por mí para que viva como un rey el resto de mi vida?» Scarlett retrocedió hasta que su espalda chocó contra la encimera de piedra.
Instintivamente, rodeó su vientre con los brazos para proteger al bebé. El miedo la hacía temblar, pero se obligó a mantener la voz firme. No tienes por qué hacer esto. Vincent te encontrará. No escaparás. Para cuando lo descubra, yo estaré al otro lado del mundo, dijo Danny sin apartar la pistola. Ahora ven sin oponer resistencia. No quiero hacerte daño ni al bebé. Bulov te quiere viva, pero si te resistes, se encogió de hombros. Pueden ocurrir accidentes. Marco dio un paso adelante. Danny, detente. Piénsalo bien. El jefe quemará el mundo entero para encontrarte. No lo ha hecho. Ese es mi problema, dijo Danny sin apartar los ojos de Scarlett. Ahora baja el arma. Dele una patada o le dispararé en la pierna. Ella vivirá, pero el bebé podría no hacerlo. La amenaza atravesó el corazón de Scarlett. El bebé, su hijo. El terror casi le hizo doblar las rodillas, pero no podía caer. No podía mostrarse débil. Tenía que vivir por su bebé. Marco la miró, con el rostro retorcido por la agonía. Luego, lentamente, se agachó, dejó el arma en el suelo y la apartó de una patada. Está bien, dijo con voz ronca. Tú ganas, pero no la toques. Danny sonrió. Buen chico, dijo mientras se acercaba a Scarlett, sacando con la otra mano un trozo de cuerda. Ahora, vamos, princesa. Alguien te está esperando. Scarlett miró fijamente a los fríos ojos del traidor, con el corazón latiéndole con fuerza, y en su cabeza solo había un pensamiento. Vincent, ¿dónde estás? Danny se acercó, con la cuerda lista para atarla. Scarlett retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared, sin ningún sitio al que ir. Mantuvo el brazo alrededor de su vientre, protegiendo la vida que llevaba dentro con instinto maternal. El miedo le quemaba la garganta, pero no gritó, no suplicó, solo mantuvo la mirada del traidor, rezando en silencio. No me mires así. Danny sonrió con desprecio. No soy un mal tipo, solo hago mi trabajo, gano dinero. Todo el mundo tiene que vivir. Se acercó a ella. La cuerda estaba a punto de tocar su muñeca. Entonces, la puerta principal explotó hacia adentro. No se abrió, explotó, como si una tormenta la hubiera arrancado de sus bisagras. Scarlett miró hacia la puerta y su corazón dio un vuelco. Vincent estaba allí, pero no era el Vincent que ella conocía. No era el hombre amable que la besaba cada mañana. No era el hombre que le cogía la mano junto a la chimenea cada noche. No era el hombre que había llorado cuando sintió a su bebé dar una patada bajo su palma. Esto era otra cosa, algo primitivo, algo aterrador. Era rabia. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Frío como la piedra, duro como el acero. Sus ojos grises ya no eran cálidos, eran negros, negros como un abismo, negros como el mismísimo infierno. Y en esos ojos, Scarlett vio la muerte, no la suya. La muerte de cualquiera que se atreviera a interponerse entre él y ella. Danny se volvió, palideciendo. El arma en su mano comenzó a temblar. Sé el jefe. Su voz se quebró. Toda la arrogancia había desaparecido. Vincent no dijo nada, solo dio un paso adelante. Cada pisada sonaba como un tambor de guerra, lenta, incluso amenazante. No se apresuró. Sabía que Danny no tenía a dónde huir. Sabía que el traidor estaba dentro de su casa, amenazando a su mujer, y que no había fuerza en la tierra que pudiera salvarlo. ¡Alto!, tartamudeó Danny levantando el arma hacia Vincent. Le temblaba tanto la mano que el cañón se tambaleaba. Dispararé. Juro que dispararé. Vincent siguió caminando. No se detuvo. No redujo la velocidad, como si el arma fuera un juguete de niño. Adelante, dijo Vincent, con voz baja, profunda y muy fría. Dispara y a ver si puedes correr lo suficientemente rápido como para escapar del infierno. Y Danny dio un paso atrás. 1, 2. El sudor le brotó en la frente. Su dedo temblaba sobre el gatillo, pero no disparó. No se atrevió porque vio lo mismo que Scarlett. Vincent Romano no temía a la muerte, no temía al dolor, no temía a nada en este mundo. Y eso era más aterrador que cualquier arma. Entonces Vincent se movió. Scarlett ni siquiera vio lo que hizo. En un instante,
Vincent estaba frente a Danny, rápido como un fantasma, rápido como la muerte. Su mano se movió, golpeando el arma y haciéndola caer de las manos de Danny. El metal golpeó la pared con un chirrido, y antes de que Danny pudiera reaccionar, los dedos de Vincent se cerraron alrededor de su garganta. Vincent levantó a Danny del suelo con una mano, como si el traidor no pesara más que una muñeca. Las piernas de Danny pateaban violentamente en el aire. Sus manos arañaban la muñeca de Vincent, inútilmente. Ese agarre era de hierro, inquebrantable. Tú, dijo Vincent, con una voz que era un gruñido de algo que no era del todo humano. Te atreviste, más fuerte al tacto. No lo sé, más fuerte. ¿Qué pertenece? La cara de Dai comenzó a ponerse morada. 2. Sus ojos se pusieron en blanco. Yo. Se le formó espuma en la boca a Danny. Scarlett lo miró fijamente, con el corazón encogido. Danny iba a morir. Vincent iba a matarlo. Y vio la oscuridad en el hombre que amaba. La oscuridad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Si mataba a Danny, esa oscuridad lo engulliría por completo, y ella lo perdería para siempre. Vincent llamó, con la voz temblorosa pero firme. Detente. Él no miró atrás. Su agarre no se aflojó. Vincent, mírame. Scarlett dio un paso adelante y puso su mano en su brazo. Su brazo era de acero, los músculos tensos, el poder acumulado bajo la piel. Mírame. Estoy aquí. No estoy herida. Nuestro bebé no está herido. Vincent giró la cabeza. Esos ojos negros se encontraron con los de ella y vio la locura luchando contra otra cosa. Amor, dulzura, humanidad. No lo mates, susurró, levantando la mano para acariciarle la mejilla. No porque merezca vivir, sino porque no quiero que cargues con más oscuridad. Ya has cargado con suficiente. Pasó un largo momento. La habitación parecía haber dejado de respirar. Entonces Vincent abrió la mano. Danny se desplomó en el suelo como un saco, tosiendo y ahogándose, jadeando en busca de aire. Estaba vivo, pero la huella roja y furiosa de la mano de Vincent en su garganta era un recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte. Vincent no miró al traidor, solo miró a Scarlett. La mano que acababa de aplastar la garganta de un hombre ahora temblaba al tocar su mejilla. La expresión aterradora se disolvió, sustituida por un miedo abrumador. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca. ¿Te ha hecho daño? ¿Te ha tocado? ¿El bebé está bien? Scarlett negó con la cabeza, derramando lágrimas. Estoy bien, estamos bien. Vincent la atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si fuera a desaparecer. Todo su cuerpo aún temblaba. Ahora no era de ira, sino de miedo. El miedo de haber estado a punto de perderla. Detrás de ellos, Marco y los otros hombres levantaron a Danny y lo arrastraron fuera de la habitación. El traidor no opuso resistencia. Sabía que su destino estaba decidido. Quizás no sería una muerte rápida, pero sin duda sería un infierno. Y en la cocina, llena del aroma de manzanas y canela, Scarlett abrazó a su hombre y agradeció en silencio al destino por haberlo traído de vuelta a tiempo. Cuando se llevaron a Danny, la cocina volvió a quedar en silencio. Solo quedaba la respiración entrecortada de los dos. Vincent seguía abrazando a Scarlett, como si al soltarla se convirtiera en humo. Su cuerpo temblaba. No era el temblor de la ira, sino el temblor que viene después de que el miedo ha pasado. La constatación de que casi había perdido lo más preciado. Después de mucho tiempo, Vincent la soltó lentamente, no para marcharse, sino para mirarla. Sus ojos grises la recorrieron de arriba abajo, comprobando cada detalle. Su mano temblorosa le tocó la mejilla, se deslizó por su cuello, su hombro, su brazo, buscando moretones, cortes, cualquier signo de que hubiera sufrido algún daño. ¿Estás herida en alguna parte?, preguntó con la voz ronca por la emoción. ¿Te ha tocado? ¿Te ha hecho daño? Scarlett negó con la cabeza. No tuvo oportunidad. Llegaste a tiempo. Vincent cerró los ojos y exhaló un largo suspiro. Volvió a apoyar la frente contra la de ella, y su cálido aliento le acarició el rostro.
Ella sintió que la tensión de su cuerpo comenzaba a disiparse, dando paso al agotamiento y al alivio. Lo siento, susurró con dolor en la voz. Prometí protegerte. Prometí que nadie te haría pasar miedo jamás, pero he fallado. En mi propia casa, delante de mis narices, he dejado que un traidor se acercara a ti. Yo, Vincent. Scarlett lo interrumpió. Le levantó el rostro con las manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Sigo aquí. No voy a ir a ninguna parte. Viniste. Me salvaste. Eso es lo único que importa. Pero si hubiera llegado un minuto más tarde, su voz se quebró. Si no hubiera recibido la alerta del sistema de seguridad. No hay ningún sí, dijo Scarlett con firmeza. Viniste. Sigo aquí. Nuestro bebé sigue aquí. No te tortures por cosas que no han pasado. Vincent la miró, con sus ojos grises llenos de tormento. Ella podía ver cómo la autocompasión lo carcomía. Este hombre había construido un imperio para controlar todo, para proteger lo que le pertenecía. Y hoy se había dado cuenta de que, por mucho poder que tuviera, por mucho dinero, por muchos guardias, todavía había cosas que no podía controlar. Todavía había grietas por las que los enemigos podían colarse. Todavía había peligros que podían alcanzar a la mujer que amaba. No dejaré que esto vuelva a suceder, dijo Vincent, cada palabra tan pesada como un juramento de sangre. A partir de ahora, no te alejarás de mi vista. Nunca. Quemaré el mundo entero si es necesario. Eliminaré a cualquiera que te mire con malas intenciones. Lo haré. Scarlett puso un dedo en sus labios, deteniéndolo. Lo sé. Confío en ti, pero ahora mismo solo necesito que me abrazas. ¿Y Natada? Vincent no dijo nada más. La atrajo hacia sí, abrazándola como si fuera un salvavidas en un océano tormentoso. Con un brazo alrededor de su espalda y una mano acunando la nuca de ella, la apretó contra su pecho. Scarlett oyó los latidos de su corazón, rápidos y fuertes, como un tambor de guerra, como el sonido de un corazón que casi se había roto. Se quedaron allí en silencio. La cocina aún conservaba el aroma a manzana y canela del pastel sin terminar. La luz del sol de la tarde se colaba por las ventanas, dorada y suave, como si el mundo exterior no tuviera ni idea de que acababa de pasar una tormenta. Scarlett cerró los ojos y dejó que el calor del cuerpo de Vincent la envolviera. Se sentía a salvo. Incluso después de lo que había pasado, incluso con el miedo aún arraigado en sus huesos en ese abrazo, estaba a salvo. Entonces lo sintió. Una pequeña patada desde el interior de su vientre, luego otra, más fuerte, como si el bebé intentara hablar. Scarlett sonrió entre lágrimas. Vincent, susurró, el bebé está dando patadas. Vincent se quedó quieto. Su mano se desplazó de su espalda a su vientre y se posó allí. Y justo entonces, el bebé dio una fuerte patada directamente en su palma. Igual que la primera vez, como la noche de luna llena. Como si el niño les estuviera diciendo a ambos que todavía estaba allí, todavía a salvo, todavía esperando conocerlos. Nuestro bebé está bien, susurró Scarlett. Nuestro bebé está bien. Vincent se inclinó y le besó la frente. Luego besó su vientre suavemente, con reverencia, como si besara lo más preciado del mundo. Mis dos mujeres están a salvo, susurró con voz ronca. Eso es todo lo que necesito. Y en una cocina bañada por la luz del atardecer se abrazaron. 3 personas, una familia. Habían capeado la tormenta juntos y afrontarían juntos lo que viniera después. Pasaron 2 meses tras la traición de Danny. 2 meses en los que Vincent no se separó de Scarlett ni siquiera medio día. Cumplió su palabra. Nunca la perdió de vista. La seguridad de la finca se triplicó. Se investigó minuciosamente a cada nuevo empleado. Y la familia Volkov, los que habían comprado a Danny, recibieron un mensaje de Vincent Romano. Un mensaje escrito con sangre. Scarlett no pidió detalles y Vincent no los dio. Solo sabía que, después de eso, nadie se atrevió a volver a amenazarla. Esos 2 meses fueron también los meses en los que el vientre de Scarlett creció cada vez más. El bebé pateaba más, con más fuerza, como si estuviera impaciente por nacer.
El doctor Wells dijo que todo estaba perfecto. El bebé estaba sano. Scarlett estaba sana. Solo tenían que esperar. Y esa noche, con luna llena, el bebé decidió que era el momento. Scarlett se despertó a las 2 horas de la madrugada con un fuerte dolor en el vientre. Se quedó quieta un momento, pensando que podría ser un falso parto como los días anteriores. Pero entonces llegó el segundo dolor, más fuerte, más profundo, y supo que era real. Vincent sacudió al hombre que dormía a su lado. Vincent, despierta. El bebé está llegando. Vincent se despertó de golpe. Se incorporó, con los ojos aún pesados por el sueño, pero ya llenos de alarma. ¿Ahora qué? Ahora mismo. Su voz se quebró, perdiendo por completo el control y la calma que siempre le caracterizaban. Scarlett no pudo evitar reírse. Incluso a pesar del dolor, el hombre que controlaba todo un imperio del Hampa, el hombre que podía levantar a un traidor por el cuello con una sola mano sin temblar, ahora estaba entrando en pánico como un niño que se enfrenta a un juicio por primera vez. Después de eso, todo se convirtió en un torbellino. Vincent llamó al Dr. Wells, llamó a Rosa, incluso llamó a Marco, aunque claramente no sabía por qué. Cogió a Scarlett en brazos, listo para correr en escaleras abajo hacia la sala de partos que había sido preparada con antelación. Pero ella tuvo que recordarle que podía caminar. Él no la escuchó. La llevó en brazos de todos modos, moviéndose rápido pero con cuidado, como si fuera porcelana frágil. La sala de partos estaba iluminada con luz intensa. El Dr. Wells llegó en 15 minutos, tan profesional y tranquilo como siempre. Las enfermeras lo prepararon todo y Scarlett se tumbó en la cama, con los dolores cada vez más rápidos, más fuertes y más implacables. Vincent se sentó a su lado y le agarró la mano que había empuñado armas, la mano que había firmado contratos millonarios, temblaba como una hoja al viento. Tenía el rostro pálido y la frente cubierta de sudor. Scarlett nunca lo había visto tan asustado, ni siquiera cuando se enfrentó a Danny, ni siquiera cuando hablaba de su madre. Este miedo era diferente, más profundo, más primitivo, el miedo de un hombre a punto de convertirse en padre. Respira, le dijo con voz temblorosa. Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte. Respira. Scarlett quería reír. Le estaba hablando a ella o a sí mismo, pero no tenía fuerzas para reír. El dolor la atravesaba. Apretó la mano de Vincent con tanta fuerza que sus uñas se le clavaron en la piel. Él no se inmutó. Solo le apretó la mano a su vez, haciéndole sentir que estaba allí. Las horas siguientes fueron un infierno y un paraíso entrelazados. Infierno por el dolor. Paraíso por la mano de Vincent, que no soltó la suya ni un segundo. Le secó el sudor de la frente, le dio agua, le susurró palabras de ánimo que ella no recuerda del todo, solo siente. Se quedó desde el principio hasta el final. Entonces, el Dr. Wells dijo, «Ya casi está. Empuja fuerte, Scarlett. Solo una vez más». Scarlett reunió hasta la última gota de fuerza. Empujó. El dolor alcanzó su punto álgido, como si su cuerpo se estuviera partiendo en dos. Gritó. Y entonces el dolor desapareció. En su lugar llegó otro sonido. Un llanto. El primer llanto de una pequeña vida recién nacida. Un niño sano. El Dr. Wells lo anunció con una sonrisa radiante. Scarlett lloró. No por el dolor, sino por la felicidad, por el alivio. Porque por fin, después de 9 meses de espera, su hijo estaba allí. Oyó su llanto, fuerte y vigoroso, lleno de vida, el sonido más hermoso que había oído jamás. Una enfermera envolvió al bebé en una manta blanca y se lo entregó a la doctora Wells. La doctora se acercó y colocó al bebé en los brazos de Vincent. Scarlett observó al hombre que amaba y vio cómo se derrumbaba. Vincent Romano, el jefe mafioso más temido de la costa este, estaba allí de pie con el bebé en brazos y lloraba como un niño. Las lágrimas corrían por sus pómulos angulosos, sobre la cicatriz de su ceja, por su barbilla, cayendo sobre la tela blanca que envolvía a su hijo. Miró el diminuto rostro entre sus manos, con los ojos cerrados, la nariz pequeña, los labios moviéndose suavemente, los deditos perfectos en cada detalle. Su hijo, su sangre,
su futuro. «Hola, hijo mío», susurró Vincent, con la voz tan ahogada que casi desapareció. «Soy papá. Soy Vincent. Te he estado esperando durante mucho tiempo». Se acercó a Scarlett y con cuidado colocó al bebé en sus brazos. Ella abrazó a su hijo, sintiendo su pequeño calor, su peso ligero como una pluma, su respiración constante. Sus lágrimas no cesaban. Vincent se sentó junto a la cama, con un brazo alrededor de Scarlett y una mano descansando sobre la cabeza de su hijo. Su pequeña familia se reunió bajo las suaves luces. Fuera de la ventana, la luna llena brillaba, derramando plata sobre el mundo. «Lucas», susurró Scarlett, mirando el rostro angelical de su hijo. «Lucas Vincent Romano». Vincent la miró, con los ojos aún enrojecidos. «Lucas Vincent, quiero que lleve tu nombre», dijo ella con una sonrisa, «para que sepa a quién pertenece con nosotros». Vincent se inclinó y le besó la frente, luego besó la frente de su hijo. Y en ese momento, todo el dolor del pasado, todas las pérdidas, todas las cicatrices dejaron de importar. Solo importaba el presente, solo ellos tres, una familia. «Gracias», susurró Vincent. «Gracias por darme todo». Una semana después del nacimiento de Lucas, la finca Romano rebosaba de risas y alegría. Scarlett se recuperó bien después del parto. Pasaba la mayor parte del tiempo junto a su hijo, amamantándolo, meciéndolo para que se durmiera, estudiando su pequeño rostro angelical durante horas sin cansarse nunca. Vincent también lo hacía. El poderoso jefe podía sentarse durante horas simplemente observando a su hijo dormir. Aprendió a cambiar pañales, a preparar la leche de fórmula, a sostener al bebé de la manera correcta. Las manos que una vez habían aplastado a sus enemigos, ahora acunaban a un recién nacido con la delicadeza de alguien que sostiene un tesoro. Esa tarde, Rosa entró en la habitación de Scarlett y le dijo que se vistiera bien. Vincent quería llevarla a dar un paseo por el jardín. Scarlett se sorprendió, pero no hizo preguntas. Se puso un vestido blanco ligero que Vincent le había comprado, se recogió el pelo de forma sencilla y bajó las escaleras. Lucas dormía profundamente en su cuna y Rosa prometió que lo vigilaría con cuidado. Vincent la esperaba en la puerta trasera. Llevaba una camisa blanca, sin traje ni corbata. Parecía más joven, más suave, más feliz cuando la vio. Sus ojos grises se iluminaron como si 1000 estrellas se hubieran encendido en su interior. «Estás preciosa», le dijo, tomándole la mano. Caminaron por el sendero del jardín, donde florecían las rosas y el aire de la tarde estaba impregnado de su perfume. Scarlett no sabía a dónde la llevaba Vincent, pero confiaba en él, siempre confiaba en él. Por fin se detuvieron bajo un roble centenario, el árbol más grande del jardín. Sus ramas se extendían ampliamente y sus hojas eran tan densas que cubrían el cielo de verde. A lo lejos, el mar brillaba bajo la puesta de sol. Una suave brisa traía el sabor de la sal y el aroma de las flores. Vincent se volvió hacia ella. En sus ojos, Scarlett lo vio todo: amor, reverencia y un nerviosismo que nunca había visto en este hombre. «Scarlett», comenzó con voz cálida y profunda, «antes de conocerte, lo tenía todo: dinero, poder, el temor de la gente, pero no tenía nada. Esta casa era un caparazón vacío. Mi corazón era un caparazón vacío. Existía, pero no vivía». Apretó su mano con más fuerza. «Entonces llegaste tú, con flores en las manos y el corazón más valiente que jamás he visto. No me tenías miedo. Me viste. No al jefe ni al asesino, sino al hombre solitario que buscaba una familia». Los ojos de Scarlett se llenaron de lágrimas. Sabía lo que iba a pasar. Su corazón latía más rápido. «Tú me diste a Lucas. Tú me diste una familia. Tú me diste una razón para vivir. Me diste todo lo que había deseado durante 24 años». Vincent soltó su mano y se arrodilló lentamente. Sacó una caja de terciopelo rojo de su bolsillo. Scarlett se llevó una mano a la boca. Las lágrimas brotaron. Vincent abrió la caja. Dentro había un anillo de diamantes. No era demasiado grande, ni llamativo. Un único y sencillo diamante en una banda de platino. Perfecto, como su amor.
Scarlett Hayes, dijo Vincent, con la voz ligeramente temblorosa. No soy perfecto. Tengo un pasado oscuro. Tengo enemigos. Tengo cicatrices que quizá nunca se curen del todo. Pero te prometo que pasaré mi vida amándote, protegiéndote, apreciándote. Prometo ser un marido digno de ti, el mejor padre para nuestro hijo. La miró, con sus ojos grises llenos de sinceridad y esperanza. Cásate conmigo. Quédate conmigo para siempre, exclamó Scarlett. No por tristeza, sino por felicidad. Porque por fin, tras 27 años de soledad, tras ser abandonada una y otra vez, tras tanto dolor, había encontrado el lugar al que pertenecía. Había encontrado un hogar. Sí, dijo, con voz quebrada pero segura. Sí, seré tu esposa. Vincent se puso de pie, le deslizó el anillo en el dedo, la atrajo hacia él y la besó bajo el viejo roble, bajo el resplandor dorado de la puesta de sol. Un beso de promesa, de eternidad, de amor. Un año más tarde, la sala de estar de la finca Romano resonaba con risas. El fuego ardía brillante en la chimenea. Los juguetes del bebé estaban esparcidos por la alfombra. El olor de los rollos de canela flotaba desde la cocina. Lucas, ahora de 1 año, daba sus primeros pasos tambaleantes sobre la suave alfombra. Tenía los ojos grises de su padre y la sonrisa de su madre. Vincent, el temido jefe de la mafia, estaba sentado en el suelo haciendo muecas ridículas para hacer reír a su hijo. Cada risita de Lucas era la mayor recompensa de su vida. Scarlett estaba de pie en la puerta de la cocina, con una mano en el vientre. Una suave curva comenzaba a notarse de nuevo. Estaba embarazada de su segundo hijo. Esta vez esperaban que fuera una niña. Sofía, el nombre que había elegido hacía mucho tiempo. Vincent levantó la vista y la vio. Sus ojos se iluminaron de amor y felicidad. ¿Ya están listos los papeles? Ya están listos, dijo Scarlett sonriendo. Igual que los que solía hacer tu madre. ¿Dónde? Vincent se levantó y cogió a Lucas en brazos, caminando hacia ella. Besó la frente de Scarlett, luego besó su vientre y luego besó la cabeza de su hijo. Te quiero, dijo. Quiero a nuestro hijo. Amo a esta familia. Scarlett sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Yo también te amo. Se quedaron allí, 3 personas, que pronto serían 4, junto a la ventana que daba al mar. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y Scarlett se dio cuenta de que esa era la felicidad que había buscado toda su vida. No un castillo, ni dinero, sino ser amada, pertenecer a algo, tener un lugar al que llamar hogar. Un mensaje de texto enviado por error había cambiado su vida. La había llevado de una pequeña panadería en Boston a la mansión de un jefe de la mafia, de la soledad a la felicidad, del abandono a ser apreciada. Quizás no había sido un error. Quizás había sido el destino. Y cuando miró a los ojos grises del hombre que la había salvado, supo una cosa con certeza. Estaba en casa. Por fin, después de 27 años, estaba en casa. La historia de Scarlett y Vincent ha llegado a su fin, pero las lecciones que nos deja permanecerán. A veces, las mejores cosas provienen de los errores más inesperados. A veces encontramos una familia en los lugares menos esperados y a veces, los corazones más rotos tienen la mayor capacidad de amar. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero si somos pacientes y valientes, nos dará lo que necesitamos. Gracias por acompañarnos en el viaje de Scarlett y Vincent. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte la próxima historia conmovedora. Dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos para difundir un mensaje de amor y esperanza. Nos encantaría saber qué opinas sobre esta historia. ¿Alguna vez has vivido un momento que te pareció un error y que acabó convirtiéndose en un punto de inflexión? ¿Creéis en el destino? Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Siempre estamos deseando escuchar las historias y los sentimientos que brotan de lo más profundo de vuestro corazón. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y días llenos de amor.
Que encontréis vuestra propia felicidad. Venga de donde venga y sea como sea. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.